Bueno, hoy vamos a hablar de la oposición de Marte-Plutón, la tercera oposición de Marte-Plutón, porque ya llevamos dos. Y voy a explicar primero unas cuantas cosas antes de empezar con esto. A ver, los planetas se organizan en tríadas, es decir, si uno parte de lo que es el Sol, que es la fuente de la luz y la fuente de todo, y la Tierra, que es la sede de la vida, tiene tres planetas interiores que serían Mercurio, Venus y Luna, tres planetas exteriores y tres planetas transaturninos. Bien, si os dais cuenta, son tres cada vez. Y se puede decir que cada uno de estos grupos de planetas responden a un estado, digamos. Los interiores sería el individuo, los exteriores serían la sociedad y estos trans serían la especie. Si vamos más adelante, vemos que esto se conecta con las tres partes del cerebro. Es decir, en el cerebro, parece ser, según algunos psicólogos, hay tres partes. Lo que sería el cerebro reptiliano, que es el instintivo, el límbico, que es el emocional, social, y el neocórtex, que sería el racional, el lógico. Bien, entonces tenemos tres planetas, tres grupos de planetas, y cada uno de estos grupos contiene tres planetas. Si os dais cuenta, es tres, tres y tres. Como he dicho antes, estos planetas de aquí, en los interiores, sería el individuo. Estos, los exteriores, sería la sociedad. Y estos, los trans, sería la especie, porque tienen un ciclo mucho más largo que la vida humana. Urano es el único que más o menos encaja con la media de vida humana, pero ya en los países muy desarrollados, a los demás no. Dentro de cada grupo, como he comentado antes, hay tres planetas, uno que representa el exceso, uno que representa el equilibrio y uno que representa la negación. Estos planetas de exceso son los instintivos. En el caso de la Luna, sería el exceso de humedad, por tanto, sería la emoción, el instinto emocional, familiar, y si nos damos cuenta, es el primer instinto del niño, que es el contacto piel con piel, la madre, mamar, la familia. Luego, dentro de este grupo, el planeta instintivo, el que tiene un exceso, sería Marte. Marte tiene exceso de calor. Cuando vemos cómo se desarrolla el niño, la primera fase sería la lunar y luego entra en una fase en la que quiere conseguir algo y cuando no lo puede conseguir, coge esas rabietas que tienen los niños que se tiran al suelo, patalean y todo esto. Bueno, pues eso es Marte actuando. Y esto ya empieza a partir de los 2 años. El tercer planeta instintivo y relacionado con el cerebro reptil, igual que la Luna, igual que Marte, sería Plutón. Entonces, Plutón sería el tercer nivel dentro de nuestros instintos y ya se desarrolla un poco más adelante. Sería, por tanto, todo lo que representa el cerebro reptiliano, los instintos primarios. ¿Qué representa el cerebro reptiliano, los instintos? Pues el sexo, el poder y, evidentemente, todo lo que es instintivo en nosotros, por ejemplo, el tribalismo, que lleva al nacionalismo. ¿Por qué? Pues porque digamos, el instinto del grupo es fundamental para el ser humano, porque el hombre prehistórico no podía sobrevivir solo, necesitaba el colectivo para sobrevivir y por eso la aceptación del colectivo es fundamental. Entonces el ser humano adapta sus nociones de lo que es correcto o no, del moral o inmoral, al grupo. Es decir, no existe en realidad un sentido en la moral. Existe un sentido en lo que es aceptado por el grupo, que es lo que nos parece moral. Pero muy poca gente es capaz de ir contra el grupo. Y evidentemente, como Plutón es un planeta no visible, actúa de forma no visible y por eso sintoniza con grupos sociales que buscan el poder o buscan de alguna manera satisfacer sus instintos primarios, como puede ser el tribalismo u otro, de una forma más o menos oculta.
Entonces ahí tenemos la mafia, tenemos las oligarquías económicas, pero también tenemos los terroristas y todo lo que sea, digamos, grupos secretos que buscan algún tipo de poder. Bien, ahora Plutón está en Acuario. Acuario es domicilio de Saturno, pero el Saturno de Acuario es muy distinto del de Capricornio porque es un signo de aire. Saturno es un planeta muy científico y en Acuario, evidentemente, da su parte más inventiva. Entonces, el Saturno de Acuario o Acuario es las tecnologías. Y también Acuario es un signo bastante regicida en cuanto que es el exilio del Sol. Por tanto, para el Acuario le da igual que seas director que la persona que limpia el despacho del director. Te va a tratar igual. En general, mal. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, mal en cierto sentido. No es que el acuario sea prepotente ni maltratador, sino que simplemente la gente le resulta bastante indiferente en general. Bien, entonces tenemos un signo, que es domicilio de Saturno, y que tiene mucho que ver con electricidad, tecnologías y hoy en día, evidentemente, con Internet y las redes sociales. Entonces Plutón está ahí. Y si Plutón siempre busca el poder, el sexo, el poder, pero básicamente el poder, mediante tácticas ocultas y manipulación. Entonces, un Plutón en Acuario, evidentemente, va a buscar el poder a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de las tecnologías, a través de todo lo que representa Acuario. Y ahí tenemos un Elon Musk que ha comprado lo que era Twitter antes para usarlo políticamente a su favor, decidiendo qué vamos a o leer o escuchar según los algoritmos. Bien, la conjunción de Plutón con Marte que se produjo en Acuario, evidentemente es la más, digamos, más básica porque ahí tenés dos planetas instintivos que son Marte y Plutón. Y los dos tienen una fuerte visceralidad. Bien, esta conjunción he tomado la fecha de la cuadratura del Sol y de la Luna, porque con estos planetas, como Plutón es un planeta muy lento, entonces tomar el momento de la conjunción exacta en realidad es poco acertado. Es poco acertado porque no sabemos de verdad cuál es el momento de la conjunción exacta. Entonces, es mucho más práctico y mucho más útil recurrir a las fases del Sol y la Luna. Y la más cercana es esta. Entonces, tenemos aquí Plutón, tenemos Marte y la conjunción está, el tema que os he puesto es para los Estados Unidos. Podéis ver que esto está en la 10. Bien, esto fue en febrero de 2024. La conjunción es la que determina todo el ciclo. Estamos hablando, por lo tanto, de un ciclo de 2 años, porque va a durar hasta que Marte, que es el planeta más rápido de los dos, vuelva a juntarse con Plutón. Entonces, estos son 2 años, porque más o menos Marte da la vuelta en 2 años. Bien, si estamos hablando de una conjunción de febrero del 24, pues durará más o menos hasta el 26. Bien, en Estados Unidos la conjunción se dio en la 10. Y el mundo ha descubierto, entre comillas, con sorpresa, entre comillas, el poder que tiene una persona como Elon Musk detrás de un gobierno. Y esto es gracias a las redes, gracias a la tecnología, gracias a lo que era Twitter, entre otras cosas. Y han descubierto también cómo los magnates de las tecnologías se han unido al poder de Trump. Por lo tanto, tenemos aquí este Plutón, que es el poder en Acuario, unido a Marte y en la 10, porque esta vez, a través del presidente Trump, han tomado el poder. Más o menos en la sombra, porque Plutón siempre actúa en la sombra. Me dirán que Elon Musk no está muy en la sombra, que digamos, desde luego, pero todas las maniobras se han hecho en la sombra y habrá muchas más de las que nos enteramos. Bien, esto fue la conjunción. Cuando se produce la oposición, es un momento clave. A partir de la oposición, el ciclo puede cambiar.
y es cuando se produce, digamos, la confrontación, un poco el estallido del ciclo. Entonces, esa conjunción que fue en febrero ha tenido por ahora dos oposiciones. Bueno, una cosa antes de seguir con esto, perdonadme que se me había olvidado. Esta conjunción que se produjo en Acuario, si lo miráis sobre el tema natal de los Estados Unidos, veis que estaban las dos de los Estados Unidos y ya tienen en el natal Plutón en la 2. Recordad que los Estados Unidos ha utilizado su moneda como un arma. Es un arma, digamos, de control y de manipulación, porque evidentemente como la gente necesita los dólares para realizar actividades de comercio internacional, si no, no pueden hacerlo. Entonces, claro, han podido aplicar su extraterritorialidad y usar esto para conseguir información sobre las empresas rivales. En fin, ahí hay todo un conglomerado de espionaje y de todo que, bueno, que está ligado a la moneda. Entonces, esta conjunción de Marte-Plutón se ha producido aquí. Si lo miramos en China la conjunción de Marte-Plutón se ha producido en la 1. Por lo tanto, evidentemente, la oposición será en la 7, que es confrontación con los otros. ¿Qué otros? Evidentemente, como será una oposición desde Leo, pues es con el líder mundial. Si lo miramos sobre el tema de Rusia, esa conjunción se produjo en la casa 6 y la casa 6 pues es la del trabajo, de los funcionarios y del ejército, pero ese Saturno sobre el que se ha producido la conjunción rige las 7, por tanto también son guerras y enemistades. Si lo miramos sobre el tema de Ucrania, la conjunción se produjo sobre Saturno, que es regente de la 10. La 10 es el gobierno. Entonces aquí tenemos pues la posible pérdida del gobierno, que sería la más que probable destitución de Zelensky, aunque, bueno, igual gana las próximas elecciones, nunca se sabe. Y si lo miramos sobre el tema de Israel, podemos ver que la conjunción se produjo en la 4, que es el territorio nacional, y en oposición a la Luna en 10, que es el gobierno. Entonces, y es regente de 10, además, esta Luna, que es el gobierno. Entonces, aquí tenemos un conflicto territorial. Bien, entonces, la primera oposición fue en noviembre de 2024. Y si miramos esa oposición para los Estados Unidos, pues podemos ver que se produjo, evidentemente sobre el tema natal sería la 2 y la 8, ¿de acuerdo? Pero si miramos el tema levantado para el momento de la oposición, siempre levanto para el momento de la fase solilunar, ahí sería la lunación en Escorpio. Entonces, esto caía sobre la 3 y la 9. Claro, tener en cuenta que esto es el momento de las elecciones en las que es elegido Trump. Y a partir de ahí, evidentemente, el auge al poder de los magnates, de las grandes compañías, de todo lo que es información, en fin, las grandes plataformas. Entonces, tenemos ahí Facebook, tenemos Amazon, todas las grandes plataformas relacionadas con la tecnología. Entonces, hay ahí un dominio de lo que es la información de las redes, porque la oposición se produjo en la 3 y la 9, pero al mismo tiempo, como es una oposición, también se da el cuestionamiento, es cuando la gente empieza a darse cuenta de hasta qué punto estamos controlados, porque claro, cuando ya esta gente más o menos abiertamente se alinean con el poder, es cuando te das cuenta de hasta qué punto les hemos dado poder. Entonces, esto fue la primera oposición. La segunda oposición, vamos a verlo, la segunda oposición se produjo el 30 de diciembre del 2024. Y aquí en los Estados Unidos vemos que se produce, perdón, en el eje 1,7. Y entonces, claro,
Esto es muy poco antes de que Trump asuma el poder, ¿vale? Porque es el 30 de diciembre y él asumió el poder el 20 de enero. Y a partir de ese momento empezó una guerra contra los demás países. Una guerra, evidentemente, no una guerra física, bélica, pero sí una guerra de influencia a través de los instrumentos de poder que tiene. Porque recordad que la conjunción de Marte y Plutón cayó sobre la casa 2 de los Estados Unidos. La casa 2 es el dinero. Entonces ahí empezó una guerra económica. Esta es la segunda oposición. Y nos falta la tercera, que será en abril, a finales de abril, que será cuando se producirá la tercera oposición. Evidentemente, como digamos, la configuración inicial estaba en la 10, si levantamos el tema para el país, siempre nos estará hablando de la presidencia. Como esto caía sobre la 2 natal del país, nos estará hablando evidentemente de la economía. Pero esta tercera oposición tendrá como punto, digamos, en cuadratura, la lunación en Tauro, que estará muy cerca de la 9, pero todavía estará en 8. Por tanto, puede representar el inicio de una guerra comercial por la 8, una guerra de aranceles, evidentemente, por la 8, pero también puede representar una ofensiva legal, un cambio de legislaciones, sobre todo quizás en temas referentes a mujeres, porque estamos hablando de Tauro, que es domicilio de Venus. Bien, esto será la tercera oposición y ya la última. A partir de ahí, Marte irá avanzando hasta producir la cuadratura, pero esto ya es una configuración más adelante. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estos 2 años, a partir del 24 hasta el 26, van a ser años muy intensos en lo que es la guerra económica, porque no olvidemos que cae sobre la casa 2 natal del país, de los Estados Unidos, pero a través de su presidente, porque si levantamos el tema, como hemos visto al principio, era la casa 10. Bien, si miramos para esas fechas, el momento de la oposición, si miramos la revolución lunar de los Estados Unidos, pues podemos encontrar que nos está confirmando que aquí habrá una influencia sobre el eje 3-9, es decir, puede ser perfectamente una ofensiva legal. Y esta ofensiva legal eh, tendrá, pues evidentemente, sus más y sus menos y será un periodo de confrontación que puede tener influencia sobre el mundo laboral. Porque evidentemente si se empieza una guerra comercial, porque la 3 y la 9 también son casos de comercio, el comercio local y el comercio exterior. Entonces, esto puede tener consecuencias sobre el mundo laboral, evidentemente, porque si hay una guerra económica o una guerra comercial, una guerra de aranceles, pues va a producir posiblemente alteraciones dentro de lo que es el mundo laboral, porque habrá productos que se encarecerán. Habrá empresas que tendrán dificultades, es decir, esto tendrá sus efectos. Bien, para terminar, os recomendamos nuestro libro Aprende Astrología, porque aunque creas que sepas astrología, yo supongo que hay muchas cosas que te digo que a ti te suenan como nuevas, porque, por ejemplo, hasta ahora lo que te habían dicho de Plutón era muy distinto, eran cosas como la regeneración. Pero esto no es lógico. Y si lees nuestro libro, entenderás por qué no es lógico y entenderás cómo funcionan las determinaciones de un planeta dentro del conjunto. Y bueno, pues espero que este vídeo te haya gustado y hasta el próximo.